Bueno, bienvenido a todos. Hoy vamos a trabajar sobre tareas. El que va a hacer la presentación es Mario Sánchez, miembro del equipo de Campus Virtual. Quienes habla, ya me conocen, Daniel Espíndola, coordinador docente de Campus Virtual. Y bueno, la idea es compartir con ustedes qué son las tareas y cómo se pueden hacer muy amigables y muy eficientes de la gestión para los alumnos y para los docentes. Y bueno, le doy la palabra a Mario. Adelante, Mario, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo acá voy a compartir una pequeña presentación de guía nada más y después nos vamos a meter en un aula de prueba. Y acá tanto voy a estar cortando para ver si no hay alguien en la sala de espera, porque cuando tengo la presentación no veo si alguien quiere entrar o no a la sala. Un segundito nada más. Compartir pantalla. Ahí va. Bueno, como bien dijo Daniel, lo que nosotros vamos a conversar hoy es acerca de las tareas en las aulas virtuales. O sea, esa actividad dentro de la variada gama de actividades que tenemos en Moodle, vamos a centrarnos exclusivamente en las tareas. Por supuesto que lo que vamos a hacer es un concepto abreviado de tarea y depende mucho después de cada uno de la materia que tenga a cargo, porque, digamos, el concepto de tarea, si bien es bastante general, pero después la materialización del producto que yo espero que los alumnos entreguen va a depender muchísimo de la materia. De pronto, si yo tengo, a ver, vamos a hacer una pequeña ejercicio mental. Si yo tengo una materia que es de contabilidad, de pronto les voy a pedir a los alumnos que entreguen una planilla de asientos de cajas. Si yo tengo una materia que es fotografía, le voy a pedir que entreguen una fotografía. Va a depender muchísimo de la materia, el producto que nosotros vayamos a elegir para que los alumnos entreguen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pensemos más allá de la típica tarea escrita con portada, índice, numeración de página, conclusión y todo lo que va dentro de texto. O sea, Moodle le permite que el docente pueda ser creativo y solicitar que esa tarea tenga el formato que ustedes quieran. Incluso vamos a ver cómo limitar los formatos que los alumnos puedan entregar para conducir mejor el ingreso de la información cuando ellos tienen que subir. Pero básicamente, ¿qué es lo que se espera en una tarea? Esperen que voy a admitir compañeros que están entrando. ¿Cuál es el concepto de tarea? Algo que el alumno tiene que hacer fuera del aula, o sea, no es como un foro que él va a escribir en su participación en un foro o un cuestionario, es algo que tiene que hacer fuera, tiene que producir fuera del aula. ¿Ah? Guiado, por supuesto, por el docente. Vamos a silenciarlos. Continúa. Ahí va. Guiados, por supuesto, por el docente. O sea, que nosotros le vamos a tener que brindar sí o sí al alumno son las indicaciones de cómo realizar esa tarea. Eso es lo básico que nosotros le vamos a tener que decir. Por eso, un ejercicio siempre que yo, antes de proponer una tarea, me imagino cómo el alumno debería hacer la tarea y cuáles son las dificultades que podría tener para realizar esa tarea en la etapa de planificación. Entonces, me cuestiono cada una de las indicaciones que le doy al alumno para hacer esa tarea. Entonces, pero siempre, como lo va a tener que hacer fuera de la plataforma, también tengo que pensar en cuáles son las herramientas que va a necesitar para hacer esa tarea. Porque si yo le pido que realice una planilla en Excel, voy a tener que primero verificar que todos los alumnos tengan acceso a Excel. Si le voy a pedir que hagan un audio, tengo que verificar o consultar y preparar para ver si todos tienen la capacidad o no de generar ese audio. ¿Ah? Entonces, ese concepto de tarea es bastante amplio, pero siempre bajo la mirada general de que algo el alumno tiene que hacer fuera del aula y que después lo tiene que presentar en el aula. O sea, lo va a tener que subir o adjuntar en el espacio donde nosotros generamos la tarea. Bien, ¿cuál sería el proceso de creación de una tarea en el aula? Yo acá
lo sistematicé un poco en base a la experiencia mía y el marco teórico de lo que nosotros manejamos en la plataforma. Hay variantes, y eso depende mucho de cada una de las materias también, como dije al principio, pero básicamente este sería el proceso de creación de una tarea. La primera etapa es la etapa de planificación, o sea, y esto centro un poco, sobre todo porque estamos con un público bastante heterogéneo, con docentes que ya tienen mucha trayectoria en el campus, que participaron en los cursos de formación, y docentes que están en el plan de virtualización o de simulación de la presencialidad a través del campus virtual, que de pronto no tienen el manejo de la plataforma como el resto. Pero sí, ambos dos grupos, valga la redundancia, sí tienen el manejo de clase, o sea, saben lo que es planificar una actividad en una clase. Por lo tanto, cuando yo voy a pensar en una tarea, acá estoy admitiendo a más compañeros, tengo que planificar esa tarea. Esa tarea, ¿qué sería esa planificación? Cosas tan sencillas como cuáles son los insumos que los alumnos van a necesitar para realizar la tarea. Si el alumno tiene que realizar una tarea y no tiene los insumos para hacer esa tarea, le va a generar una frustración, va a generar muchas consultas, trabajo adicional por parte del docente, en fin. Tengo que pensar, planificar en qué etapa del curso estoy. ¿Esa tarea es una tarea de largo aliento o es una tarea de corto aliento? ¿Qué tiempo tengo? Entonces, todo eso lo tengo que planificar y lo voy a pensar fuera de la plataforma. Hay algo que ocurre y es una cuestión hasta conductista, y es cuando yo empiezo a configurar una tarea, el tiempo de permanencia en la plataforma me empieza a apurar. Entonces yo empiezo a no pensar lo que estoy haciendo y empiezo a hacer clic y a seleccionar opciones y me apuro. Entonces, mi recomendación siempre es pensar la tarea fuera de la plataforma, en la hoja de papel, en la computadora, en la planificación, de la forma que ustedes hagan la planificación habitualmente. Fuera de la plataforma. Tengan la idea general de lo que ustedes desean que el alumno realice con esa tarea. Bien, después, ¿qué seguiría? Seguiría la selección de los insumos. Yo tengo que ver de todo el material que tengo en el aula, seleccionar qué insumos van a necesitar los alumnos. Que esos insumos pueden ser tanto materiales, bibliografía que ustedes hayan dispuesto en el aula, o puede ser en aquellos que ya hayan empezado en las clases presenciales, de pronto el insumo va a ser dado en la clase presencial y las indicaciones para realizar la tarea se van a dar en esa clase presencial y ellos van a tener que subir la tarea o desarrollar la tarea fuera del aula. ¿No? O sea, pero sí tiene que dejar claro, digamos, acotar cuáles son los insumos que necesita el alumno para realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque después, si yo doy un marco muy grande o muy extenso o ambiguo, eso también genera frustración en el alumno, genera desconcierto y genera muchas preguntas. Preguntas que después me empiezan a llegar por mail, por WhatsApp, si habilité el WhatsApp con los alumnos, genera demora en el hecho de que el alumno empiece a hacer la tarea, porque no sabe de pronto cuál es la bibliografía o tiene dudas, empieza a dudar y eso es tiempo que va perdiendo el alumno y que lo podría estar utilizando para realizar la tarea. Entonces, y además, para el docente después en la tarea de evaluación, va a ser mucho más fácil evaluar todos los alumnos y que manejaron todos el mismo marco teórico y que manejaron todos la misma bibliografía como base. Por supuesto que siempre tenemos que dar la libertad de que el alumno pueda ampliar, pero tenemos que manejar una bibliografía básica. Si yo le digo investigar sobre tal cosa, le tengo que dar un marco teórico, le tengo que dar un marco bibliográfico para que pueda hacerlo. Cuando digo bibliográfico no quiero decir, no quiero acotar solamente a PDF, libros, fotocopias, lo que sea, ¿no? El marco puede ser lo que ustedes determinen para ese curso o para, mejor dicho, para esa tarea, y lo vamos a ver cuando pongamos una tarea en práctica. Bien. Después, yo tengo la idea de lo que quiero hacer, tengo los materiales y ahora la serie de pasos claros, concisos, de lo que se espera que el alumno haga con esa tarea. O sea, darle las indicaciones claras y por escrito, ya que es una tarea que va a quedar en la plataforma,
de qué es lo que se espera que el alumno haga en esa tarea. Los objetivos, de pronto, una buena práctica es ya anticipar a los alumnos, adelantarles y decirles, bueno, mira, esta tarea tiene el objetivo de que vos te apropies del concepto X, que vos puedas utilizar el concepto X para solucionar un problema, que vos te acerques a la normativa por tal tema. O sea, guiarlo desde el punto de vista conceptual y de los objetivos que después nosotros vamos a evaluar cuando vayamos a leer la tarea del alumno. Pero una serie de indicaciones muy claras de lo que el alumno tiene que hacer. Por eso el ejercicio de nosotros hacer la tarea previamente también sirve para mostrar al docente cuáles son las dificultades que puede llegar a tener el alumno. Esas indicaciones en la descripción de la tarea tienen que estar por escrito o deberían estar por escrito. Dentro de esas indicaciones está el formato de lo que el alumno va a subir. Si yo le voy a pedir vamos a pensar lo más básico, ¿no? Un informe por escrito, un resumen, o un informe de lectura, o lo que sea. Bueno, yo tengo que decirle, mira, yo lo que voy a necesitar es un archivo de tal con formato PDF, el archivo tiene que estar nombrado de tal forma, la cantidad de páginas, el tipo de letra, en fin. Si es otra cuestión, que puede ser una planilla, un audio, lo que sea, también darle las indicaciones para que todos sepan qué es lo que tienen que hacer y que quede un todo homogéneo dentro de la creatividad que le podemos pedir individualmente a cada uno. O sea, la idea no es acotar tanto que uno sea la copia del otro, sino que darle las indicaciones generales para que puedan realizar la tarea sin muchas dudas. Y además otra cosa, este nivel de homogeneidad también permite que los alumnos entre ellos puedan compartir información. Si cada uno hace una cosa totalmente diferente del otro, no podemos pensar en que van a compartir dudas y compartir información entre ellos, incluso a través de la plataforma. Bien, plazos. Definir en qué plazo el alumno tiene que entregar la tarea. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión administrativa y también conductual. O sea, si yo propongo una tarea y no le fijo un plazo, tienden a dejar todo para el último momento, no saben que tienen una fecha de entrega. Entonces, dejar claro en la descripción de la tarea cuál es la fecha y la hora de entrega es fundamental. A veces ocurre que nos olvidamos de decir eso y cuando nos acordábamos de que había un plazo, de pronto se lo decimos 2 o 3 días antes de que la fecha termina 2 o 3 días después. Entonces, desde el inicio, ya planificar que le tenemos que sí o sí decir un plazo en el cual tienen que entregar. Ese plazo, por supuesto, pedagógicamente va de la mano con la carga de trabajo que nosotros hayamos pensado para la tarea, ¿no? O sea, no puedo pretender hacer una tarea de pronto de un día para el otro, o 2 días. Va a depender mucho de la consigna y de lo que yo estoy esperando que el alumno logre con esa tarea. Pero pensar el plazo y tener un argumento para ese plazo. Después que paso estas 4 etapas, recién ahí mi sugerencia es que vayan a la plataforma y recién ahí elijan la opción de agregar la tarea. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se enfrentan con la plataforma ya van a tener claro un montón de cosas y no van a salir a buscar y tener que cambiar de ventana y se termina el plazo, ese lapso de tantos minutos y tienen que volverse a conectar. Toda una tranca que no está bueno que ocurra cuando yo estoy generando la tarea. Entonces, ir a la computadora, recién en ese momento cuando yo ya tengo los 4 pasos anteriores, que sé los materiales, si los tengo que subir o no los tengo que subir, si voy a poner un video, si voy a poner un audio, en fin. Toda esa bolsa de cosas que tengo que tener previa a iniciar la tarea. Después, pensar y pasarle a los alumnos también, esto es una sugerencia, la forma en que yo voy a evaluar la tarea. O sea, ¿cuándo una tarea va a ser aceptable? ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Voy a evaluar la presentación? ¿Voy a evaluar la ausencia de falta de ortografía? ¿Voy a evaluar qué cosas del contenido? En forma general, nosotros no vamos a hablar en esta presentación sobre las rúbricas de evaluación propias de Moodle, que también se pueden hacer,
pero sí pasarle a los alumnos, bueno, para que ellos sepan la importancia de cada uno de los ítems que yo voy a evaluar. La virtualidad tiene a veces el problema de la distancia y esa comunicación asincrónica que se da genera muchas dudas en algunos casos, sobre todo cuando la información no está clara. Acá vamos a admitir a Aldo, que está entrando. Entonces, una pequeña rúbrica de evaluación que me va a servir a mí evaluar a los alumnos todos con la misma regla y que ellos sepan después cómo están siendo evaluados y en qué cosas le tienen que prestar atención cuando hacen la tarea. ¿Tá? Avisar que dejé una tarea en el aula. Eso es importantísimo, que a veces falla el hecho de nosotros colocamos la tarea, pero no avisamos que colocamos la tarea. ¿Ah? Entonces, en el foro, eso tan sencillo, a veces ocurre. ¿Ah? A diferencia del foro, que cuando uno publica un foro en el aula, automáticamente cuando hace la configuración de que todos están suscritos, les llega el mensaje al correo electrónico, les llega una copia de lo que se publicó en el foro, la tarea no. Entonces, yo, para reforzar la importancia de la tarea y de los plazos, debería publicar, ya sea en el foro de consultas o en el foro de avisos del aula, una segunda vía diciendo a los alumnos, miren, le dejamos una tarea, se espera tal cosa, el plazo es tal, reforzar la información que ya está. Y también invitarlos a realizarlo, ¿no? O sea, motivarlos a que realicen la tarea y mostrar interés por esa información y por ese ejercicio que van a hacer los alumnos. O sea, todo trabajo, todo deber que uno tiene que hacer en algún lugar tiene una carga de desafío, pero también tiene una carga administrativa, tiene una carga negativa, dice, tengo que hacer los deberes, tengo que hacer, desde que éramos chicos, ¿no? Teníamos que, en la tarde, yo por lo menos que iba a la escuela de mañana, de tarde, y hay que hacer los deberes, y bueno, hay que hacer los deberes. Entonces, acá nosotros también tenemos ese rol de motivador de los alumnos, de decirles qué se espera de ellos en esa tarea y mostrarles un poco la idea de que, bueno, esa tarea es importante para el curso y en esa tarea tienen la oportunidad de seguir aprendiendo. Vuelvo a lo mismo, motivar a que realicen la tarea. Un punto importante y que genera un poco lo que hablábamos al principio, es establecer vías de comunicación con los alumnos y motivarlos a que durante el desarrollo de la producción de la tarea tengan la oportunidad de preguntar. Esto es importantísimo, ya sea en el foro de consultas o en el método que ustedes hayan elegido o en la clase siguiente presencial que tengan con ellos, decirle, bueno, vamos a dedicar tantos minutos para discutir el avance, cómo van con la tarea. Si nadie pregunta nada, pregunten ustedes. De pronto, a veces la motivación para la pregunta tiene que salir por parte del docente. Si yo sé de antemano que determinado aspecto de la tarea puede generar conflicto, puede generar un poco de dificultad, meter un poco el dedo en la llaga y decir, en tal punto, ¿qué dificultades han tenido? ¿O no han tenido ninguna dificultad? ¿Qué les pareció tal cosa de la tarea? O sea, motivarlos a ellos que expresen su parecer en el medio del proceso de elaboración de la tarea. De pronto alguno, capaz que ni sabía que eso era importante, y cuando uno hace la pregunta, o cuando otro hace la pregunta, se termina dando cuenta, ¿no? Yo qué sé, todos nosotros participamos en algún momento de nuestras vidas en un examen, ¿no? Y estábamos ahí en el medio del examen, y alguien decía, la pregunta 4 tal cosa, y vos decías, uy, yo ni usé la calculadora en esa pregunta. Entonces, plantear esa duda razonable para moverlos es una buena práctica. Que no llegue el último día del plazo de la tarea y que ese día a las 10 de la noche te empiezan a preguntar, profe, ¿esto va por acá? ¿No? Entonces, llevarlos a que pregunten en el medio del desarrollo de la tarea. La evaluación, ¿no? Una vez que termina el plazo,
ahí empieza la tarea del docente de evaluar las tareas. Eso vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera más práctica y más sencilla. Y por último, publicar las calificaciones y publicar las retroalimentaciones. La plataforma tiene la ventaja de que no solamente voy a publicar una nota numérica, una valoración, sino que voy a publicar un juicio, un comentario, una indicación sobre la tarea. Y ahí cerraría el círculo, digamos, de lo que son el proceso de creación de una tarea. Ustedes, cualquier pregunta que quieran hacerme en el medio, pueden hacerlo a través del chat o levantan la manito acá en el usuario y pueden ir preguntando y yo les activo el micrófono. ¿Tá? Bueno, entonces, planificar, como dijimos al principio, es toda aquella etapa previa donde yo voy a pensar la tarea. Tengo que pensar el ámbito, digamos, el ámbito educativo en el cual estoy. No es lo mismo un curso terciario que estoy totalmente virtual a otro presencial y que ahora está siendo virtualizado o que está siendo emulado en la presencialidad. Puedo hacer ese mix incluso en las tareas, desde el punto de vista de la planificación. ¿Alguien activó el micrófono? Que no sé quién fue, no sé si quiere hacer una pregunta. Yo te digo, no, ya presencial. ¿Tá? Los materiales. Los materiales, y acá siempre hago los dos planteos, ¿no? Los materiales pueden estar dentro del aula o pueden ser mencionados en la tarea. Si yo tengo un curso presencial y de pronto el material, ahí hay muchísimas prácticas, ¿no? Desde que la fotocopia que dejamos en el kiosco de la esquina, hasta el envío del material por correo electrónico, en un blog, la indicación de una página web, en fin. Si eso lo pueden dejar en el aula también, es lo mejor. ¿Tá? Y indicado en la descripción de la tarea cuáles son los materiales que nosotros vamos a utilizar, eso sería lo ideal para evitar la pérdida de tiempo en el alumno y que el tipo empiece a buscar por todo lado y que encuentre un material similar cuando en realidad no es ese el que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo les digo, tienen que mirar la página web de tal tema y no les doy claramente cuál es la página web de tal tema, de pronto lo buscan en Google y uno van a encontrar una cosa y otro van a encontrar otra. ¿Tá? Entonces, lo mismo si le doy un libro, si coloco un libro en la plataforma o menciono un libro, darle la indicación clara de cuáles son las páginas, cuál es el capítulo que nosotros vamos a requerir para realizar esa tarea. Recuerden que tanto que Moodle se basa en un paradigma, mejor dicho, en el paradigma del construccionismo, o sea, todas aquellas tareas que los alumnos tienen que hacer, todos aquellos nuevos conocimientos adquiridos, siempre se van a basar en cosas que ya fueron dadas o que vienen siendo dadas en el curso. Proponer una tarea con materiales que todavía no están disponibles o que todavía no fueron vistos, genera un poco de desconcierto en los alumnos. Por eso la idea de planificar es muy importante. Las indicaciones claras. Esta es la parte clave de una tarea. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería la organización de esas tareas, de esas indicaciones en una tarea. Por escrito, o un audio, o un documento externo, pero esas indicaciones tienen que estar. Tengan presente siempre que la distancia y el tiempo entre que un alumno pregunte, que el docente responde, varía. Y puede llevar tiempo, y es tiempo que de pronto el alumno no tiene, y que el docente de pronto demora un poquito en responder, o no entendió la pregunta que hizo el alumno. Entonces, todo eso nosotros vamos a limitar a partir del momento que le damos indicaciones claras, paso a paso de lo que debería hacer el alumno. ¿Tá? Plazos de entrega, acuérdense que en la plataforma un tema no menos importante es que configuramos no solamente fechas, sino que horario también. ¿Tá? O sea, yo de pronto hago la tarea a las 3 de la tarde y
le indico la ficha y si no me fijo en el horario, va a quedar el horario del momento en que la creé. O sea, si lo hice a las 3 de la tarde, va a quedar, por ejemplo, lo marqué el 10 de marzo, o mejor dicho, ahora que estamos en junio, ¿no? 30 de junio, va a quedar marcado 30 de junio a las 3 de la tarde, la fecha límite de entrega. Si eso yo no lo cambio y le digo al alumno, mira, lo vas a poder entregar hasta el 30 de junio, ¿qué va a pasar? Él de pronto va a entregar a las 10 de la noche y se va a encontrar con que no lo va a poder entregar porque el plazo de la tarea finalizaba el 30 de junio, pero a las 3 de la tarde. ¿verdad? Y nosotros esa indicación no se los dimos. Entonces, si yo quiero que sea a las 3 de la tarde, pongamos en la descripción de la tarea que es tal día a las 3 de la tarde. ¿verdad? Siempre la indicación es hacerlo lo más tarde posible, ¿no? O sea, que el alumno, que ese día le rinda, digamos, y que no sea a las 3 de la tarde. Bueno, agregar la tarea. Una cuestión no menos importante es el nombre de la tarea en el aula. ¿ah? Sobre todo algunos que todavía están trabajando en las aulas genéricas, o sea, todas las materias son en una misma aula. A veces ocurre que yo le pongo, no sé, tarea de química. Y a la siguiente tarea en el mismo bloque le pongo tarea de química de nuevo. Identificar claramente el contenido de la tarea. Entonces, tarea de química, pero es la tarea de química solventes. O lo otro, más fácil, hacerle una secuencia numérica. Entonces, tarea número 1, tarea número 2, tarea número 3, que después el alumno, cuando vaya a buscar o a referenciar la tarea de pronto en un mensaje, en el foro o en una consulta, le puede decir, profe, mire, es la tarea tal. ¿ah? Y ustedes cuando hagan la referencia a la tarea, lo mismo. Es la tarea, la actividad número 3, la actividad número 4. Es mucho más fácil después para que el alumno pueda encontrarlo dentro del aula. Pero identificar la tarea claramente, o no poner solo tarea, identificar claramente cuál es la tarea, que es una tarea y que y cuál es el contenido o el tema general de esa tarea. Hay docentes que realizan tareas, por ejemplo, que no son calificables, ¿ah? Que son simplemente diagnósticas y lo que hacen es hacen una diferencia y ponen tarea calificable en el nombre de la tarea. Tarea calificable, tarea no calificable. Actividad número tanto, tema tal, no calificable. ¿ah? Para que el alumno sepa cuáles son las que son calificables y cuáles no. Bueno, definir la rúbrica de evaluación. Nosotros vieron que los foros, para aquellos que ya trabajan en el campus, nosotros tenemos una rúbrica general de evaluación de los foros. Esa rúbrica nosotros la podemos llevar también a las tareas. ¿no? O sea, podemos tener una rúbrica general de tareas para el aula o de pronto generar una rúbrica específicamente para la tarea en cuestión que yo voy a hacer. Eso es muy importante y créanme que da muchísimos resultados para motivar al alumno y como forma de autocontrol del alumno. O sea, el alumno se va a autocontrolar y decir, bueno, ¿estoy cumpliendo con este punto que me puso el profesor? ¿Sí o no? Ah, mira, esto me está faltando. O sea, les sirve a ellos para entregar la tarea lo más completa posible y que no haya dificultades en ese aspecto. Después, la ponderación de la valoración, o sea, bueno, yo le voy a dedicar un punto al formato, otro punto a tal cosa y así sucesivamente, ayuda a que la evaluación sea lo más transparente posible y lo más práctica por lado del docente también. Porque, insisto, un alumno que ve una rúbrica y que ve la evaluación y que esa evaluación coincide con la rúbrica y que puede ver en su trabajo reflejado la aplicación de esa rúbrica, es un alumno que va a ir y no se va a preocupar solamente por mirar el número, si es suficiente o no suficiente, sino que va a hacer el ejercicio de buscar la rúbrica, a ver cómo fue aplicada. Y cuando está haciendo eso, está aprendiendo. Entonces, el aprendizaje se tiene que dar también después de finalizada la tarea. Y no me quedo con eso de me saqué 8, me saqué un 4 y me quedo enojado o pregunto. Entonces, incluso el alumno después cuando va a preguntar o sobre el determinado punto de la calificación, va a ser más específico en su consulta. Entonces, también le estamos ayudando
a que él pueda hacer una actividad de autorreflexión y de autocrítica sobre la tarea que entregó. Publicar y difundir. Esto es importantísimo, no solamente cuando se inicia, sino también durante el proceso de realización de la tarea. No esperar a que sea el último día de la tarea para advertir a los alumnos que el plazo está terminando. O sea, a los 3 días, a los 2 días, al día siguiente, ya empezar a ver en la plataforma, para aquellos que ya lo saben hacer, tienen la herramienta para hacerlo, de ver si los alumnos han entrado a la tarea, si hicieron clic, si no hicieron clic en ese punto de la tarea. Y ahí le puedo hacer el seguimiento. Puedo seguir a aquellos que no todavía entraron a la actividad, le puedo mandar un mensaje y decir, mirá que el plazo está corriendo, mirá que tenés que hacer tal cosa, si tenés alguna dificultad, plantealo. ¿tá? Y bueno, y como todo, si uno puede hacer el seguimiento individual o un seguimiento general dentro del aula. Entonces ustedes perfectamente bien, si pueden agarrar y mandar un mensaje general y decir, bueno, veo poco movimiento en el espacio de la tarea. Hay muchos compañeros que todavía no ingresaron a leer la consigna. Recuerden que el tiempo pasa, si tienen alguna dificultad pueden plantearlo. O sea, que el alumno vea que uno está mirando y que le está haciendo el seguimiento en el desarrollo de esa tarea, y lo podemos hacer a través del foro de avisos, a través del mensajes, en fin, ahí ustedes son los que van a definir cuál es el método o el canal que van a emplear. Bueno, los canales de consulta, nosotros los cursos que ya están en el campus, siempre preferimos que sean los canales del campus, el foro de aviso, mensajes, en fin. Los docentes que están en el mix de presencialidad y virtualidad pueden definir los canales que deseen. Hay algunos que funcionan muy bien, tengo conocimiento de docentes que tienen grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de correos electrónicos, en fin. El tema es que haya comunicación. Ese es el punto. Un método puede ser muy bueno, muy fiable, pero si nadie se comunica a través de él no sirve. O sea, elijan ustedes el canal para hacerlo y el que más les funcione. Insisto, los cursos que ya están alojados en el campus, la sugerencia siempre es hacerlo a través de los foros de consultas de cada aula. Evaluar las tareas, vamos a ver cómo dejar registro de la evaluación y no solamente de la calificación de la tarea. O sea, una cosa es calificar y otra cosa es evaluar el proceso donde yo veo cuál fue el camino que siguió el alumno para hacer su tarea y darle una devolución que no sea solamente numérica. Y publicar, acá nosotros, para aquellos que ya están en el campus hace tiempo, siempre ya hemos hecho algunos talleres, hay material publicado en el canal del campus y estamos atentos a todas las consultas que hagan sobre el uso del calificador, ¿no? O sea, esa herramienta tan potente que tienen las aulas virtuales para publicar los resultados y los comentarios. Cuando digo resultados me refiero a la parte numérica, y cuando digo los comentarios, que para mí, y en la experiencia que llevo en educación a distancia, si uno maneja bien el tema de los comentarios de retroalimentación, muchas veces son mucho más valorados que la calificación numérica. O sea, los alumnos, en esa distancia física que tienen con el docente, valoran incluso tanto los que se sacaron muy buena nota como los que se sacaron una baja calificación en una tarea, valoran el comentario, valoran el transformar ese número en palabras, en un concepto donde queda mucho más claro qué fue lo que ocurrió, lo que salió bien, lo que salió mal, qué dónde tiene que mejorar. O sea que también en esos comentarios el alumno está aprendiendo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dejar de compartir esto, preguntas, y vamos a ir a ver, vamos al aula, que es lo más divertido, digamos. Vamos a abrir por acá. Un segundito. Vamos a compartir.
Bueno, esto es un aula de práctica que yo generé muy similar a un aula de uno de mis cursos, donde digamos, lo que tenemos es un bloque inicial donde está toda la parte administrativa del curso, un foro de consultas, lo que hablábamos hoy, todas las consultas yo las canalizo a través de un solo foro, ahí los alumnos hacen sus preguntas, toda la parte administrativa, cronograma, bibliografía, en fin, ¿no? Y después en el bloque, lo que nosotros tenemos son materiales, cada uno etiquetado, materiales complementarios y la parte de análisis y discusión. No lo vamos a entrar, sí vamos a entrar en las tareas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero que yo les mencionaba, el nombre de la tarea. ¿Tá? Actividad 03, que viene a continuación de las actividades que están hacia arriba, o sea, el alumno sabe que esto es una actividad y por lo tanto sabe que es una actividad calificable, sabe que tiene que hacer algo con esa tarea. Yo hice la misma tarea en dos versiones, básico e intermedio, ¿no? Habría una posibilidad de una tercera, que sería un avanzado, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, vamos a ver una tarea básica. ¿Qué tenemos? Mucho texto, ¿no? ¿Qué podemos encontrar acá? Lo primero son las indicaciones para realizar la tarea. ¿Tá? Como hay varias materias, yo simplemente lo que puse fue un primer acercamiento y decir, bueno, el primer punto es que definir cuál es el material que vamos a utilizar para la tarea. Y después todas las indicaciones numeradas y en orden hacia abajo. ¿Tá? O sea, ¿qué es lo que y acá cada uno pondrá lo que quiera, digamos, y lo que entienda de la tarea. Pues está claramente cuáles son las indicaciones. O sea, que tiene que haber un espacio de indicaciones para realizar la tarea. Después, darle la indicación de que cualquier duda, lo que hagamos hoy, de la difusión y las consultas, el diálogo. ¿Tá? Entonces yo acá lo puse en formato de enlace, entonces si él sabe que tiene que ir acá, va directamente al foro de consultas y acá va a plantear la consulta que tiene que hacer. En vez de salir de la tarea, va directamente por ahí. Lo puse en formato de enlace. El archivo a entregar, el formato del archivo, yo acá le puse PDF, pero digamos, insisto, es simplemente para mostrar que debería haber un espacio del formato de lo que yo quiero que el alumno entregue. ¿Tá? Ahí verá cada uno qué es lo que pone, pero tiene que estar ese espacio. El plazo de entrega, por más que después cuando yo lea la tarea, a mí me dice cuál va a ser la fecha de entrega, pero yo lo pongo por escrito también resaltado. O sea, una doble comunicación del plazo. Y, importante, el horario. ¿Tá? Ustedes dirán, ¿por qué pongo ahora Montevideo? ¿No? En algún momento pasó que teníamos, en algunos cursos puede pasar que tengamos alumnos en el exterior y que estén con el horario del lugar donde están. Entonces, es la hora de Montevideo. Me acuerdo que me pasó una vuelta con un alumno que estaba de viaje en el exterior y claro, estaba no me acuerdo dónde era que está, creo que estaba en California o algo así. Y bueno, sí, pero yo intenté entrarlo a las 11, parece perogrullo, pero él intentó entrar con el horario local, ¿no? Entonces, en educación a distancia, yo siempre pongo la hora de la región de Montevideo, más allá que en nuestro país es todo el mismo uso horario. Y después algunas sugerencias, esto yo las pongo en todas las tareas, ¿tá? Y que tienen que ver, en este caso era una tarea escrita, pero cosas tan sencillas como cómo debería ser la presentación del texto, evitar el plagio. Uno de los flagelos más grandes que tenemos en educación es el plagio, ¿no? Que la gente busca en internet, copia y pega. Y yo prefiero dejarlo claro que eso no es correcto, más allá de todos los protocolos que tenemos, de la normativa de la institución y todo lo demás. Siempre dejo claro que eso va a ser evaluado y que va a ser tomado en cuenta en el momento de la evaluación. ¿Tá? Y después algunas cuestiones
yo qué sé, yo lo pago por ejemplo, siempre le pongo anidado con eso del plagio, es que sean conscientes de lo que están escribiendo, de que cuestionen lo que están colocando, de que estén seguros de lo que están colocando sea lo correcto. ¿Tá? Y por las dudas, si alguno tiene, los invito a preguntar, que tienen que preguntar, que el que pregunta no molesta. ¿Tá? Les doy un enlace de un video de cómo tienen que enviar la tarea, por más que sea sencillo. Hay alumnos que no lo saben, y más lo que están trabajando en el tema del plan de PCT, se van a encontrar con alumnos que no están familiarizados con esto. Entonces, yo le puedo decir 20 veces de cómo lo tienen que hacer, pero también le tengo que dar la opción de algún tutorial de cómo entregar una tarea. ¿Tá? Bueno, en este caso, es básico, digamos, y vamos a ir a la configuración, a los ajustes de la tarea. ¿Ah? Entonces, en el nombre de la tarea va el título de la misma. Ahí. El texto, como ya lo repasamos. Los plazos, la disponibilidad. ¿No? El permitir entregas es la primera fecha a partir del momento en que se reciben las entregas. ¿Tá? A veces es buena práctica dejar un tiempo, y ahí cada uno de ustedes lo puede ver, entre que el alumno pueda, y que tenga acceso a los materiales y que pueda entregar la tarea. Para evitar aquel apurado que siempre entrega todo a primera hora y a veces sin pensar mucho lo que está haciendo. Entonces, sí le damos obligatoriamente un tiempo de reflexión donde el alumno puede presentar consultas y que no va a poder entregar la tarea. Lo estamos obligando a que no pueda entregar la tarea. Después, la fecha de entrega es la fecha que nosotros marcamos como fecha, como el plazo de entrega de la tarea, el primer plazo. Si nosotros habilitamos esta otra opción, la fecha límite, ¿qué va a ocurrir? Que puede ser la misma, ojo. Fecha límite, ¿qué me está diciendo? Que a partir de esta fecha no pueden entregar ninguna tarea. Si yo esto lo dejo deshabilitado, el alumno va a poder entregar la tarea igual, pero a mí me va a aparecer como entregada fuera de plazo. Y ahí es una decisión del docente definir, bueno, ¿voy a evaluar o no las tareas entregadas fuera de plazo? ¿Sí o no? ¿Qué peso tiene en la calificación el hecho de una tarea entregada fuera de plazo? Insisto, ahí cada uno después ve eso, cómo lo maneja, y siempre llevarlo transmitirlo a los alumnos. Tipos de entrega, como dijimos hoy, no vamos a entrar en la opción de texto en línea, sí vamos a entrar en la opción de que el alumno tiene que entregar un archivo, tiene que subir un archivo a la plataforma. Nosotros hoy por hoy tenemos un límite de 10 megas para los archivos, o sea, el peso del archivo es de 10 megas, eso es lo que nosotros recomendamos, y un solo archivo o pueden ser varios. El tema es, todo va a depender de las características de la tarea que nosotros vayamos a pedir. Si le vamos a pedir 4 planillas, tenemos que habilitar que el alumno pueda subir 4 planillas. O las 4 planillas en un mismo archivo. Depende, insisto, de lo que ustedes quieran plantear como tarea. El tipo de archivo. Para evitar que cada uno entregue en un formato diferente y que yo de pronto después no tenga la posibilidad de abrir ese archivo, ¿tá? Si fuera un documento de texto, y que además después tiene otra repercusión, podemos elegir el formato de los archivos. ¿Tá? Yo en este caso elegí un formato PDF, puedo limitar el tipo de archivo. Si es un archivo, si fuera una planilla en Excel, puedo elegir solamente hoja de cálculo. Si el alumno quiere subir otro formato, no va a poder subir, y ahí nos va a preguntar, pero nosotros en la descripción de la tarea deberíamos haber dejado claro cuál era el formato que debían subir. Tipo de retroalimentación. Yo simplemente acá dejé marcado en este básico comentarios de retroalimentación. O sea, a la nota le va a corresponder un comentario por escrito sobre esa calificación. Y también dejé el comentario en línea que ahora vamos a poder ver para qué se usa. La configuración de la entrega requiere que los alumnos pulsen el botón de envío, sí. En este caso, que acepten las condiciones, le vuelve a preguntar si quiere mandar la tarea o no. ¿Tá?
Y yo le puse un número máximo de intentos, acá le puse 2 simplemente para que vieran cómo funciona. De pronto yo le puedo pedir al alumno que presente un avance, ¿tá? Yo voy a darle una devolución sobre ese avance y después me presenta la versión final. O sea, tiene dos instancias para presentar esa tarea. Con lo cual, yo ahí también estoy midiendo el avance de realización de la tarea, ¿verdad? Si yo le pido en el medio, che, me tienen que presentar, a ver, son 2 semanas. Al final de la primera semana me tienen que presentar un avance de la tarea. Listo, entonces ahí yo lo estoy presionando de cierta forma, lo estoy motivando para que realice la tarea en tiempo y forma. Si llegado a esa fecha no presenta, bueno, ahí desde el punto de vista de la evaluación puedo ver cuáles son las implicancias de eso, pero más que nada es un tema de motivación y un poco de presión para que no deje todo para último momento. La parte de entrega por grupos no lo vamos a ver hoy. Esto es cuando tengo que hacer una tarea en grupo dentro del aula. Los avisos, cada vez que, esto para gente como yo, que somos muy ansiosos, cada vez que el alumno entrega una tarea, a mí me llega un mensaje de que el alumno entregó la tarea. ¿Tá? Pero eso es reservado para ansiosos como yo. O sea, esto es más que nada porque después si tienen muchos grupos, muchos alumnos, se les llena la casilla de correo con mensajes. Entonces, insisto, esto es solo para gente ansiosa. La calificación, acá donde voy a configurar la puntuación y la categoría de la calificación, que eso vamos a ver después de qué se trata. Los ajustes, y acá simplemente lo que nos vamos a detener es en que la tarea esté visible en el curso. Restricciones de acceso, yo acá puedo agregar restricción por fecha o por lectura de material, ¿no? O sea, yo puedo restringir el acceso a una información, mejor dicho, a la tarea, si el alumno antes tendría que haber accedido al material. Entonces yo me aseguro que sí o sí él accedió. No quiere decir que lo haya leído, simplemente va a acceder al material. Después no me pueden venir a decir, que nunca falta uno que te dice, bueno, pero yo no sabía que había que leer, más allá de que estaba escrito en la descripción de la tarea, más allá de que yo lo dije en el foro, más allá de que se lo dije por WhatsApp, ¿está? Si nunca falta un despistado que le dice, no, yo no sabía. Entonces, para restringir eso, también puedo ayudar al alumno para que sí o sí vea el material previamente antes de realizar la tarea. ¿Está? Pero estas son las configuraciones básicas. Después hay otras, pero no está dentro del alcance de la actividad de hoy. Yo acá ya le pedí, a aquellos que hicieron el curso ya lo conocen de hace tiempo, a un alumno muy aplicado que tenemos en el campus, que es nuestro buen amigo Fefito, para que realizara la tarea y la entregara. Entonces vamos a calificarlo. Yo lo que voy a ver es el alumno, el enviado para calificar, la fecha que lo envió, acá no me da ningún mensaje, ¿tá? Yo acá ya hice la prueba de calificarlo. Entonces, si yo quiero calificar esta tarea, la puedo poner el valor numérico solamente acá, le pongo un 7 previo a haber leído la tarea, por supuesto, y le puedo poner el comentario de retroalimentación acá. Pero vamos a ver, yo los invito a que hagan el camino más divertido, que es el camino de pulsar acá, el camino de la calificación. Donde yo lo que puedo hacer es entrar a la tarea y la voy a descargar, leo la tarea, en este caso es un PDF, leo la tarea y lo evalúo. Le puedo poner la calificación y acá le voy a poner la retroalimentación, el comentario que yo le quiero dar que al alumno le llegue. Entonces, él cuando vea la calificación en el calificador o cuando entre a la tarea a ver con qué nota se sacó, va a leer no solamente la calificación numérica, sino el comentario. Y acá puedo poner imágenes, puedo poner lo que quiera acá adentro. Había un docente en una de... Perdón, Mario, Celeste te dice algo en el chat. Perdón. Reapertura, no me queda claro la pregunta. Para que le activo el micrófono. Permitir reapertura, configuración de intentos, permitir reapertura, por ejemplo. Sí, ¿cómo haces reapertura, permitir la reapertura de la tarea? Sí, ahora vamos para atrás en la configuración.
Permitir la reapertura. No vamos, decímelo nada más. Permitir la reapertura, si vos permitís eso, digamos, es el alumno, una vez que entrega la tarea, por ejemplo, el plazo finaliza el jueves, yo entregué la tarea el martes, y ahí la vieja pregunta, ¿no? Alguno preguntó en el foro algo, y ahí me di cuenta que me había olvidado de hacer esa parte. Vos le das la opción al alumno que vuelva a reabrir la tarea y la pueda volver a presentar dentro del plazo. Bien. O sea, vos no lo calificaste todavía, pero sí le vas a permitir reabrir lo que ya entregó. Esa podría ser una posibilidad de uso de esa tarea, de esa opción. ¿Vale? Bien. En este caso, entonces, la retroalimentación. Si tienen la opción notificar a los estudiantes, cuando yo guarde los cambios, al alumno le va a llegar un mensaje diciendo que ustedes ya le corrigieron la tarea y por lo tanto, con un enlace a la tarea y que el alumno puede entrar y ver la calificación y la retroalimentación que ustedes le dieron a ellos. ¿tá? Y si tengo varios alumnos, simplemente lo que voy haciendo es con la flechita para adelante o para atrás, voy entrando a estas páginas y voy viendo cada una de las tareas y las voy a ir corrigiendo. Yo, sinceramente, se lo digo, prefiero mucho más, y me parece mucho más práctico usar esta pantalla que la anterior. Porque ¿cuál es el problema con la anterior? Tengo que ir cargando los datos y guardando, cargando los datos y guardando. Y capaz que en una me puedo olvidar y le di un clic mal y me salgo de la pantalla y pierdo toda la información si no la guardé. Entonces, acá ustedes saben perfectamente bien que van alumno por alumno y van calificando y guardando, calificando y guardando. A mí me parece mucho más práctico, mucho más seguro usar esta opción. Porque, lo que les decía, voy a ver y calificar todas las entregas. Entonces, si tengo varios alumnos, le voy poniendo, bajé la tarea, la leí, califiqué, bajé la tarea, la leí. Pero si no guardé los cambios, de pronto en un arrastre del puntero del mouse, o mientras estoy leyendo la tarea, se me terminó el tiempo y se cerró la sesión. Perdí toda la información que me pasó. Por eso uno aprende de los errores propios también. Así que les recomiendo que sigan ese camino. Bien, y vamos a la otra tarea, que es el intermedio. Que tenemos la misma tarea, acá un poco más tuneada, ¿tá? Donde yo en este caso el video lo puse ya dentro de la tarea. También podría haber puesto el enlace al material dentro de la descripción. Entonces el alumno, en este caso que es un video, ¿no? Entonces el alumno ve el video acá adentro, ya lee las indicaciones de lo que tiene que hacer, si tiene relación con el video o con el material, ¿tá? Y las indicaciones son exactamente las mismas, pero yo acá puedo agregarle lo que quiera, puedo ponerle una imagen, por ejemplo, puedo agregarle un audio. Yo en algunas aulas, parte de esto que está acá, grababa un audio y lo subía a internet y ponía el audio acá. Entonces la explicación de pronto en voz llega más, porque es una cuestión emocional, si se quiere, en el tono de voz, en la importancia que uno le da a determinado. Eso va a depender mucho de la característica de cada docente y de la impronta que le quiera dar a la tarea. Lo que quiero decir es que esto tiene muchísimas posibilidades en cuanto a la variedad de lo que puedo hacer. Vamos a la calificación. Vieron que fui directamente al botón de calificación. Ahí está pensando. Ahí está apareciendo. Y en este caso, yo configuré la tarea para que en vez de tener que descargar la tarea, en este caso es un PDF, yo lo que hice es configuré, que ahora después lo vamos a ver cómo se hace, para ir leyendo la tarea y ya puedo evaluarla toda en una misma ventana. Entonces, esto es mucho más sencillo, pero insisto,
no sirve para todas las tareas, ¿no? Si yo tengo un video, si tengo otro tipo de material, si fuera un documento, es mucho más sencillo. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, resaltarle al alumno, le puedo poner un comentario. Vamos a poner acá. No me está tomando. Ahí va, ahora sí. ¿Está? Entonces yo acá le puedo escribir un comentario sobre determinado tema y él viene, mira, acá hay un comentario, y le va a aparecer un comentario sobre una expresión que tiene en su tarea. ¿Está? Y puedo hacer, acá marcar, como si fuera la foto del WhatsApp, ¿no? Con una edita, y lo marca de forma manual. Pero esto siempre tiene que, digamos, no quita que tiene que estar complementado con la calificación y con el comentario de retroalimentación. ¿Tá? Y además tengo el comentario en línea. Este comentario no aparece en la calificación, pero sí aparece en la tarea. Este comentario al alumno le llega un mensaje también y me puede responder. Entonces, yo acá le puedo poner, no sé, en el párrafo número 2, vamos a ponerlo así, no entiendo lo que me quisiste decir. Guardo el comentario. Y el alumno puede entrar a la tarea y responderle, no, mire, yo lo que quise poner fue tal cosa. Y establezco un diálogo con el alumno específicamente en su tarea, con ese alumno. En lugar de hacerlo a través de un foro, en privado lo hago solamente con ese alumno. Entonces, la potencialidad que tiene la parte de evaluación en las tareas de Moodle es muy grande y a mí me facilita muchísimo como docente hacerle el seguimiento de las tareas al alumno. ¿Tá? Entonces, yo los invito a que hagan tareas en sus aulas y exploren, digamos, estas posibilidades. Insisto, lo que nosotros estamos viendo son cuestiones básicas y que lo pueden aplicar a cualquier tarea. Esta parte de visualización, Moodle solamente tiene para PDF. Si yo lo quiero hacer con un Word, lo quiero hacer con una imagen, dependiendo del tipo de imagen, no va a funcionar. Pero sí con PDF funciona y funciona bárbaro. No obstante eso, insisto, la retroalimentación, hay un campo específico para retroalimentación que no van a tener ningún tipo de inconveniente en escribirlo. Si ustedes quieren, de pronto, bajaron el documento, ya sea la planilla o lo que sea, y le hicieron comentarios en el propio documento, o sea, como yo lo haría de pronto en una carpeta escrita que el alumno me entrega en clase, que hoy por hoy, por eso también esto tiene un costado sanitario, ¿no? Porque el hecho de andar llevando carpetas que tocaron otros, también eso puede ser un vector de transmisión del virus, ¿no? Entonces, si lo entrego acá, no tengo forma de contaminarme. Por aquello del aula extendida o el aula inversa, donde lo que hacemos en la clase presencial lo podemos llevar, esta parte que es de evaluación, de entrega de materiales, lo podemos llevar desde la virtualidad de una manera muy buena. Pero lo que les decía es, el alumno, yo de pronto bajé el archivo, hice los comentarios en el archivo, y lo puedo volver a subir el archivo del alumno en este espacio, y él lo que hace es cuando entra a la tarea, mira la calificación, mira el comentario, y puede descargar una versión de su propio trabajo con los comentarios hechos por el docente. O sea, como si fuera el mismo el papel escrito, donde yo le hago comentarios, le puedo hacer comentarios en el documento, y el alumno se puede quedar con una copia de ese archivo con los comentarios que le hice yo. En fin, son muchas las posibilidades para aquellos que es el primer acercamiento a la plataforma, por ahí les pueden parecer un poco que este espacio es corto para tratar tantos temas, pero esto va a quedar grabado. Hay otros tutoriales en el campus sobre este tema. Exploren por ese lado. Las vías de comunicación con el campus y las escuelas, todos los tutores que estamos vinculados tienen las formas de comunicarse. Nosotros también le podemos dar soporte por ese lado. ¿Tá? Pero el objetivo de la presentación de hoy era motivarlos, digamos, a que hicieran las tareas y cuestiones muy básicas en cuanto al manejo de la evaluación
de los trabajos por parte de los docentes. A ver, preguntas, comentarios. Yo lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir esto y les habilito el micrófono. ¿Cómo lo ven? ¿Facilita o no? Bien, bien. Paso. ¿Eh? Digamos, lo que nosotros tenemos que ver es la oportunidad de la herramienta. La herramienta tiene una potencialidad muy grande, lo que nosotros, y que a nosotros nos facilita muchísimo el hecho de automatizar algunas cuestiones. O sea, el hecho de que yo no me tenga que llevar 30 carpetas para casa y que uno me lo entregó con engrampado, el otro me entregó con la carpeta, con el folio, el otro me lo mandó por correo, aquel me lo mandó por WhatsApp, digamos, es una locura. Entonces, yo creo que tiene la ventaja de agrupar todos los esfuerzos de los alumnos en un solo espacio, estandarizar el modelo de lo que están presentando, y al docente le permite ver todo el espectro de las tareas de un solo vistazo. O sea, a nosotros, y ahí uno ve las fortalezas y las debilidades del grupo en la realización de las tareas. Yo creo que eso también es una ventaja muy grande y que nos permite a nosotros tomar decisiones de forma muy rápida, ya sea para planificar la tarea siguiente o planificar un cambio del curso que estoy llevando. Pero sobre todo yo creo que tiene un aspecto de carga de trabajo para el docente, de esa parte administrativa le baja muchísimo, por supuesto que genera más trabajo pensar las retroalimentaciones, escribirlas y todo lo demás, ¿no? Pero miren que para los alumnos eso es una ventaja muy grande. O sea, al alumno eso lo enriquece muchísimo el comentario por parte del docente, y no solamente la nota fría, digamos, que es un número. Entonces yo los invito a que usen la herramienta. No hace falta arrancar con grandes cosas. Para aquellos que es la primera vez que se acercan a esto, vayan por el modelo básico, o sea, materiales, tarea y configuración básica de las tareas, y ya habrá tiempo después para ir mejorando, y investigando las otras. Simplemente les quería mostrar, porque también tenemos otro público, cuáles son todas las posibilidades que tenemos con respecto a esto. Son cosas que nosotros ya lo hacemos desde siempre, porque hacer comentarios en las tareas y calificar, eso lo hacemos en las clases presenciales, con las carpetas, con todo lo que nos presentan los alumnos. Moodle, la ventaja que les da, ya les digo, es hacer esa parte más fácil y más estandarizada, y cosas automáticas que a ustedes después le van a facilitar muchísimo en la retroalimentación de los alumnos. Julio pregunta si va a haber otra instancia para tareas. Sí, estamos pensando más adelante hacer algo un poco más focalizado de pronto a un tipo de tarea en específico. A nosotros nos queda pendiente lo que son las tareas en línea, que están buenísimas, y esas facilitan mucho más todavía la vida del docente y la vida del alumno. No lo que hicimos hoy por un tema de tiempo, pero sí lo vamos a hacer, y en la medida que cada uno de ustedes les vaya surgiendo dudas y vaya preguntando, también a nosotros nos alimenta muchísimo ese aspecto para poder planificar nuevas actividades. Mario dice, va a requerir 3 cosas: práctica, y sí, Mario, a todos. Esto es cuestión de práctica. O sea, tiene un aspecto sobre todo la parte operativa, ¿no? De las configuraciones y todo lo demás, es una parte de práctica. Ahí es como usar Zoom. Muchos de nosotros que nunca en nuestra vida habíamos usado Zoom antes de esta pandemia, las primeras veces se nos complicó, la segunda se nos complicó, la tercera se nos complicó menos, y ahora después de la 54ª ya la hacemos de taquito. Entonces es un aprendizaje, y sí, es práctica. Es práctica. Hoy hablábamos con Celeste, ¿no? sobre eso, no se equivoca el que no hace nada.
Entonces, yo creo que ese es un mensaje que tiene que quedar claro, ¿tá? O sea, ¿nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Yo me equivoco, todos nos equivocamos. El tema es practicar, investigar y consultar. También vale lo mismo para ustedes. Consulten, pregunten a un colega, nos preguntan a nosotros. Insisto, todos los caminos de comunicación están abiertos. Y ahora con esto de Zoom, nos podemos comunicar en cualquier momento. Yo, con los cursos que tengo, con las escuelas que tengo, tenemos los consultorios, que hablamos con los docentes, así que la idea es, el soporte está siempre, así que no tengan miedo de preguntar, no tengan ningún prurito en preguntar y solicitar asistencia por parte de nosotros. No sé si hay más preguntas. Esto va a quedar grabado, va a quedar en la plataforma, ¿tá? Digamos, yo lo que quería para terminar es la parte práctica de cómo configurar la tarea es importante, pero a mí me gustaba más era pensar toda la planificación que hay detrás, el concepto de tarea, ¿tá? Que eso me parece que es algo que nosotros cuando lo llevamos a la plataforma lo tenemos que tener muy claro de qué cosas sí tienen que estar y qué cosas no deberían faltar. ¿Ah? Bueno, preguntas, consultas, Bueno, sugerencias. yo utilizo esa forma de calificación de la que tú hablas, que nos mostraste, y utilizo el comentario de retroalimentación. Perfecto. Nunca utilicé el otro, y ahora que lo decís, me parece fantástico, Está muy bueno. que así puedo darle directamente la respuesta a la persona. Yo siempre prefiero igual que sea general, es decir, no me gusta Sí, que está me bien. Sí, pregunten personalmente, quiero que la respuesta sea, la pregunta sea general y la respuesta también, pero está bueno igual porque hay veces gente que necesita que la levantes un poco y está bueno la respuesta personal. Lo que no me quedó claro y no pretendo que retrocedas dale. es el tema de una vez que haces la retroalimentación, Sí. ¿cómo haces el archivo? ¿Lo elevás? ¿Lo bajás al archivo? Acá, mira. Es muy sencillo. Vamos A a ver, bicharlo. Vamos a bicharlo. a los demás parece que les quedó claro, ¿no? Ya que estamos Ahí acá va. en la calificación, ¿verdad? Entonces, suponete que vos este archivo, que fue el archivo que Sí, subió el alumno, vos lo descargaste. ¿Tá? Yo lo tengo acá, descargado en mi computadora. ¿Tá? Entonces, yo lo que hago es, ahora porque lo tengo que abrir de otra forma. Mostrar en el buscador. Acá lo tengo. Abrir con Acrobat. A ver si este lo puedo abrir. Bueno, no estoy pudiendo abrir. Pero suponete que vos el archivo lo abriste. y es ¿Tá? ese, ponele que es ese. Ponle que fuera ese. ¿Tá? Vos ya lo calificaste al alumno. Ahí se sacó 10. Le pusiste el comentario de retroalimentación. Y el archivo de retroalimentación, que puede ser el propio archivo del alumno, o suponete que vos hiciste una planilla con la calificación. ¿Tá? Entonces, yo, por ejemplo, mira, en práctica y proyecto de prevencionista, ellos entregan un trabajo, un proyecto, y yo tengo una lista de ítems que los voy a evaluar. Es una planilla en Excel. ¿Tá? Entonces, punto por punto, cuál es la nota máxima o cuánto es la ponderación de cada uno. Es una planilla que tiene como 30 puntos. ¿Tá? Y lo hago una por cada alumno. Entonces, esa planilla yo no la puedo desglosar acá y no queda claro, digamos. Entonces, lo que hago es, vengo acá, le doy archivo, agregar, ahí está más lenta, subir un archivo,
seleccionar un archivo. ¿Tá? Y suponete que vamos a descargas acá. Y este es el archivo. Subir este archivo. Y acá quedó. Entonces, el alumno, vamos a verlo cómo lo ve el alumno. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a cerrar. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a la otra ventanita donde tengo al alumno Fefito. Nuestro buen amigo Fefito. Dame un segundito que yo estoy entrando como él. Fefito, acceder. Y vamos a compartir la pantalla. Safari acá. ¿Está? Este es nuestro buen amigo Fefito. Y Fefito va al aula, esta que yo armé hoy, de administración. Y va a ver la tarea. Yo acá estoy como el alumno, cómo lo ve el alumno. El alumno va a entrar en la actividad. Ve los comentarios, el comentario que yo le hice. ¿Tá? La calificación parcial que yo le puse, el comentario de nuevo, y viste que dice archivo de retroalimentación. Sí. Él ve dos cosas. ¿Te acordás que yo había marcado, subrayado el PDF? Sí. Bueno, él puede ver el PDF con las anotaciones que hice yo, Ajá. y acá ve el comentario que yo le puse, Sí. ¿tá? Y ve el archivo que yo subí, que puede ser el mismo archivo de él, o insisto, puede ser, ponele que vos imprimiste el trabajo y le escribiste en la hoja, le hiciste todo, y le sacaste una foto con el celular. Esa foto vos la podés adjuntar acá. Bien. O ponele, leíste su trabajo y no querés escribir, ¿no? Porque no querés escribir. Entonces vas y grabás un audio. Y le decís, mirá, fulano, estuve leyendo tu trabajo, me pareció muy bien, pero tenés que hacer esto, lo otro. Estaría bueno que lo volvieras a subir. Un audio grabado. Ese audio lo descargas y lo puedes adjuntar acá. Y él lo que hace es descarga el audio y escucha lo que vos le estás diciendo. Entonces, acá vos podés subir lo que vos quieras. Dentro de los 10 megas eso, podés subir un video tuyo, lo que vos quieras. ¿Ah? O sea, pero es un archivo que él va a tener como archivo de retroalimentación. Ya no el comentario, sino un archivo que puede ser, insisto, cualquier cosa. Puede ser una planilla en Excel donde vos detallaste las notas, como yo dije al principio. Puede ser una foto de lo que vos imprimiste, lo que vos quieras. Ahí la creatividad es tuya, digamos. El concepto es que él recibe un archivo donde lee o donde escucha o donde ve algo sobre su tarea. Y no solamente la nota fría, digamos, que vos le podés haber escrito. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Puedo usar los dos? O puedes usar los dos, el seguro. archivo de retroalimentación y el comentario. Cuanto más completo, mejor. Eso lo definís vos. Le llegan ambos. Ambos por la misma vía. Todo. Él entra a la tarea y acá ve absolutamente todo. Ve lo que entregó, ve tu comentario. Digamos, yo lo puse todo en una tarea sola para que vieran que se puede hacer todo. Pero si quieren hacer uno solo, digamos, ahí va en el gusto de cada uno. ¿Ah? Yo lo que digo es que además queda el registro, porque vos después, suponete que lo anotaste en una hojita suelta, o lo anotaste en un cuaderno, lo que sea, y anda a acordar de dónde anotaste lo que le dijiste a él sobre una tarea. Entonces, acá queda claro y queda el registro de qué fue lo que le escribiste, qué fue lo que le mandaste. O sea, está buenísimo, como incluso para facilitarte a vos la tarea de buscar las evidencias de qué fue lo que pasó en el curso. Insisto, vos ahí podés usar el que vos quieras, digamos, no hay un problema, digamos, no hay una indicación de esto sí, esto no, el que te quede mejor.
Bien. Yo te decía, Bárbaro. en práctica de proyectos yo tengo una rúbrica de evaluación que es una planilla en Excel. Esa planilla yo la subo y cada uno recibe la evaluación en su planilla. Pero esos son gustos de cada uno. ¿Tá? Bien. Bueno, yo les agradezco mucho la paciencia. Estoy a las órdenes. Un viernes de noche, la verdad que hay que darles un premio. Así que gracias por la atención. No, y te